En primer lugar, agradecerles a todos y a todas los que vinieron, compañeros que trabajan con nosotros en el Senado, en diputados, agradecerles la presencia. Agradezco también la presencia de los parlamentarios del Mercosur, parlamentarios mandato cumplido también, que están acá en primera fila. El señor embajador de Marruecos, el señor Fares, amigo, muchas gracias por estar también. La verdad que estamos muy contentos con Fernando, después de un año de mucho trabajo, un año digo, pero me quedo corto me parece, porque en realidad fue una idea que arrancó ni bien asumimos en la dirección de poder generar este atlas de organismos parlamentarios internacionales. Pero antes de meterme con el atlas, quería hablar un poco de lo que es la diplomacia parlamentaria. Todos tenemos la idea de que la política... ¿Fui yo? Todos tenemos un poco la noción de que la política exterior es ejercida naturalmente por quien encabeza el Poder Ejecutivo, por el presidente de la nación. Así está establecido en la Constitución Nacional. Ahora bien, en los últimos años hubo un montón de actores del concierto global que también juegan en lo que nosotros llamaríamos el tablero de la geopolítica global. Estamos hablando de las gigantes tecnológicas, estamos hablando de las transnacionales, de las corporaciones, del narcotráfico también, del crimen organizado. Y en ese marco también son los parlamentos, los parlamentarios per se y los parlamentos como cuerpo colegiado, quienes también tienen la posibilidad de incidir en la política exterior. No digo ejercer, digo de incidir en la política exterior. Y cuando uno piensa en la diplomacia parlamentaria, una de las principales corporeidades, institucionalizaciones que se han dado fueron los organismos parlamentarios internacionales que nos convocan en este libro. Organismos parlamentarios que tienen distintas formas, distintos grados de institucionalización, distintos grados de profundidad. Fernando seguro va a contar un poco más cómo está estructurado este atlas, que la estructura misma del atlas ya es un ejercicio para decodificar y para comprender el mundo de los organismos parlamentarios internacionales. Y muchos de ellos están compuestos por parlamentarios nacionales, es decir, diputados, diputadas, senadores, que van a un organismo parlamentario internacional y en ese lugar comparten prácticas parlamentarias con sus colegas de otros países. Pero tenemos otro tipo de organismos parlamentarios internacionales, que son aquellos en los que quienes participan ya no son ni diputados ni senadores de un país, sino son parlamentarios supranacionales, que han sido elegidos específicamente para estar y actuar en el ámbito de ese organismo parlamentario supranacional, que es el caso de la diputada Marina Femenía, que me acompaña, parlamentaria del Mercosur por la provincia de Mendoza. Entonces, nos encontramos con un mundo muy grande. También hay mixtos, también hay organismos parlamentarios mixtos. Y luego nos encontramos, cuando empezamos a avanzar en este compendio, en esta tarea ambiciosa de poder tenerlos a todos en un universo único, con la región en la que actúan algunos organismos parlamentarios internacionales, que a veces son regiones más grandes, más chicas, a veces se superponen también. Y bueno, ese es el trabajo que nos dimos, que Fer se va a explayar un poco más. Pero bueno, para no explayarme mucho en lo que es el libro que Fer va a hablar, quería remitirme a uno de los organismos parlamentarios que además es el primero, que es la Unión Interparlamentaria, la UIP,
Lo veo acá al embajador y próximamente va a haber un evento en su país, un diálogo interreligioso patrocinado por la UIP. ¿Qué fechas son, embajador? En junio, perfecto. La UIP, la Unión Interparlamentaria, que es uno de los organismos que comprende a casi la totalidad de los países del mundo, podríamos decir, si quisiéramos forzarlo, que son los mismos países de Naciones Unidas los que comprenden la UIP con algunos menos. La UIP nace en el año 1889. Figúrense que en el año 1889 no existía la ONU, no existía ni siquiera la Liga de Naciones, no eran comunes los mecanismos de cooperación internacional, y la UIP se crea en el año 1889 a instancias de dos parlamentarios. Uno de ellos es, me anoté los nombres para no equivocarme, el Passy, que es de Francia, y Rander Kremel de Inglaterra. Empiezan a entender que era necesario un mecanismo de resolución pacífica de determinadas disputas que se daban en el ámbito internacional, entre países, intra-Europa, de Europa con Estados Unidos, y se convocan, dicen, bueno, hagamos una reunión, ponen lugar en París, la hacen el 31 de octubre de 1888, Passy dice, bueno, vos juntá 12 parlamentarios franceses, vos juntá 12, le dicen a Kreml, ingleses, y juntémonos en París. Se juntan, el inglés no cumplió con las expectativas, llegó a 9, Passy llegó a los 12 que prometió, y se sumaron 25 franceses. Celebran esa reunión y ese es el inicio de lo que conocemos como Unión Interparlamentaria, que es este organismo parlamentario internacional por excelencia. El más antiguo de todos, el más grande de todos y el que hace como de un gran paraguas de esto que llamamos diplomacia parlamentaria. Y pensaba que en estos tiempos tan complejos, tan beligerantes, de tanto conflicto, cuán importante es la diplomacia parlamentaria, cómo tenemos que ponerla en valor, cómo tenemos que seguir aportando a la institucionalización. Cuando hablamos del Parlasur vemos que hay mucha gente de la política, gente instruida que no le presta la suficiente atención, no termina de comprender la complejidad y las idas y contramarchas que tienen los procesos de integración regional en general y la puesta en funcionamiento de un parlamento a escala regional. Así que quisimos aportar nuestro granito de arena para poner en valor la diplomacia parlamentaria, para poner en valor el trabajo de los organismos parlamentarios internacionales, que los hay y muchos, y en tiempos en donde los parlamentos toman un valor importante porque la democracia tiene desafíos muy complejos, no solo en Argentina, no solo en Latinoamérica. Lamentablemente estamos atravesando una crisis de representatividad a nivel global y en momentos como estos el valor de los parlamentos es fundamental para poder pensar en resolver conflictos a escala global, pero también poder pensar en el valor de los parlamentos, del diálogo, de los consensos políticos, de las representaciones políticas de las minorías para resolver cuestiones también domésticas, también más de la patria chica, como por ejemplo sería el caso del intento de proscripción a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que entendemos que tiene que tener un fin y por eso queremos poner en valor la diplomacia parlamentaria para que todos y todas sepamos que a través del diálogo y poniendo la democracia por encima de todo, vamos a poder acercarnos a una sociedad un poquitín más justa, que es al menos a lo que aspiramos hoy. Gracias, y antes de darle la palabra a Fernando, las veo acá a Julieta y a Marcel, que son del equipo del observatorio, así que después, antes de que terminemos, me gustaría que digan unas palabras, pero al final. Fer, te presento. Fernando Bulgiani es el coordinador del Observatorio de Política Exterior, que está dentro de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Senado, que han hecho
un gran trabajo desde que asumimos en la pandemia sacando, bueno, Fer tiene otra historia también en gestiones anteriores, pero un gran trabajo con informes que sacaron durante toda la pandemia, uno muy grande en el 2021 sobre la diplomacia de las vacunas, que tienen un rigor técnico y académico que es destacable, así que los invito a que si no los conocen, la mayoría los conocen, pero si no los conocen, que ingresen a la web del Senado, a la solapa de la Dirección de Relaciones Internacionales. Ahí está el menú desplegable con los informes del observatorio, que es un material bibliográfico de excelencia. Así que bueno, muchas gracias, Fer, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio quiero darle las gracias a la señora diputada por estar acá presente. A Franco, bueno, voy a ir un poquito más allá, por brindarme la confianza para hacerme del observatorio, ¿no? Digo, sin conocernos, porque no teníamos una historia de trabajo común, sí, con otros compañeros, pero bueno, aún así quiero agradecer por la confianza depositada en el trabajo. Trabajo que no es solo mío, sino, como bien decía Franco, no quiero olvidarme de Julieta Flores, Marcel Peralta, Patricio Narodowski, que no está hoy acá. Bueno, eso en cuanto a los agradecimientos y por supuesto a las autoridades de la alta casa a la que pertenecemos por confiar en el trabajo que llevamos adelante. En cuanto al Atlas de Organismos Parlamentarios Internacionales, mucho más no voy a poder decir, pues ya Franco como que tiró todo en su alocución. Voy a hablar un poquito de cómo está organizado estructuralmente. Hay una primera parte del Atlas que está dedicada a hacer justamente una introducción. ¿Qué son los organismos parlamentarios internacionales? Diferenciarlos de otro tipo de diplomacia internacional, la que se lleva a cabo en el ámbito bilateral, por ejemplo, las comisiones binacionales, en el caso argentino, México, Argentina, o la Argentina-Chilena, etc. O la que llevan a cabo los grupos parlamentarios de amistad. En este caso estamos hablando de organismos parlamentarios donde participan en asamblea, si no todos, varios países. Bueno, eso por un lado. Ya el segundo capítulo es un poco aclarar como una hoja de ruta de qué va el trabajo. Explicamos por qué hablamos de Atlas, en principio. Algo que podría ser medio extraño para algunos, pero digo, así como decimos, hablamos de Atlas del ADN, Atlas de actores, etc., nosotros lo usamos simbólicamente, nos apropiamos de él. Ahí citamos a una autora que justamente hace esa aclaración, dice, está tan extendido actualmente que permite ese tipo de apropiación, ¿no? Y después, bueno, justamente, ¿qué decimos con este Atlas? Es una invitación a navegar por ese inmenso mundo de los organismos parlamentarios internacionales, que uno pensaría, son pocos. No es así. Digo, cuando digo esto también hago algunas salvedades. Por ejemplo, no todos tienen una estructura tal que permitan ser justamente calificados como organismos parlamentarios internacionales. Digo, hay algunos con una menor institucionalización, no tienen estatutos o son más laxos. Bueno, posteriormente a esta parte más teórica, si queremos, ahí quiero hacer una mención. Siempre se buscó adoptar un lenguaje llano para que llegue a la mayor cantidad posible de público, ¿no es cierto? Es algo que a mí siempre me quedó de una lectura
que hice en los años 80, ese libro que se llama Para leer el Pato Donald, de Dov Materart, donde en la contratapa señalaban que justamente para que el conocimiento llegue a todo el mundo, tiene que estar dicho en lenguaje claro. No sé por qué traje a Dorfman y Matelar, será porque es el lugar de la cultura quizás. Pero bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer es clasificar los organismos de acuerdo a una tipología que nosotros tomamos de otra autora, Claudia Kisling, y organizarlos en organismos parlamentarios internacionales, propiamente dicho, que son los que tienen plena autonomía, los organismos parlamentarios internacionales que dependen de organizaciones internacionales. Digamos, ese podría ser el caso de la Unión Europea o el PASE. Y por otro lado, las agencias especializadas que dependen de organismos internacionales. Estos dependen de organismos internacionales gubernamentales, como por ejemplo la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Bueno, a partir de ahí, nosotros subvertimos un poco el orden. En vez de clasificarlo en esas tres taxonomías, preferimos ir por el lado geográfico. Justamente también por eso el nombre de Atlas y la referencia geográfica, ¿no? Quisimos ir justamente por el lado geográfico y los clasificamos entonces en internacionales e interregionales y después por cada uno de los continentes, con excepción de Asia y Oceanía, que los englobamos en un solo capítulo. Bueno, justamente lo que vamos a hacer es en cada uno de estos compartimentos señalar cuáles son esos organismos que tienen una estructura bastante definida y, ¿cómo decir? Que tienen son elegidos por el pueblo o son delegados por sus propios parlamentos, digamos, no los que nosotros nombramos igualmente en un anexo al final, que son aquellos que tienen una estructura más laxa, por decirlo de alguna manera, que son incluso por algunos autores llamados ONG impuras. Bueno, para cerrar este bloque, luego recompilamos los estatutos de aquellos organismos parlamentarios internacionales de los cuales participa nuestro país. Y posteriormente, bueno, como decía, el anexo donde hablamos de estas, no hablamos, los enumeramos, porque no era nuestra intención hablar justamente de estos organismos ONG tipo impura, gringo, le dice la autora. Pero bueno, la idea era eso, justamente hacer mostrar que el universo de los organismos parlamentarios internacionales es un universo vasto, ¿no? Y que hay algunos, igual digo, cuando digo esto, están dentro de los listados que establece la UIP. Nosotros no los tomamos por una decisión metodológica, pero esos organismos están también. Bueno, básicamente eso. Me cuesta la palabra en público, ¿se notó? Sí, está, acá me acota Franco, que están justamente, hacemos el detalle de reglamentos de los organismos donde participa Argentina y eso da cierre al libro, digamos. Así estaría estructuralmente conformado. Bueno, es más fácil escribir. Así que bueno, cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, Franco, Fernando, felicitarlos por el trabajo que han venido llevando adelante. La verdad que tuve la oportunidad de poder ver el Atlas y me parece que es un muy buen trabajo, que recopila información que es importantísima.
agradecerle a mis compañeros del Parlamento Mercosur y a mi compañera Elena Corregido, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que viene llevando un trabajo muy grande ahí adentro. Daniel Raimundo también, que está trabajando muy fuerte en el grupo de amistad del Parlamento del Mercosur con el Parlamento italiano, que esa también es una de nuestras tareas como parlamentarios, y al ex parlamentario Mario Metaza, a quien aparte le tengo un gran cariño. Bueno, en primer lugar, creo que es de vital importancia este atlas de los organismos parlamentarios, y hablando puntualmente del Mercosur y del Parlasur, de nuestro Parlamento, es porque la verdad es que sí, como decía Franco, se desconoce la situación del Parlamento del Mercosur, pero creo que también en esto hay intencionalidad. No es casual que no se conozca el Parlamento. Hubo intentos de los gobiernos neoliberales de esto que fuera de esta manera. Lo vimos con el gobierno de Mauricio Macri, que por ejemplo no quiso que se votaran parlamentarios. Lo vemos también con declaraciones como la diputada nacional Los Penato, que quiere volver al sistema de representación indirecta de los parlamentarios, y esto implica un grave retroceso. Y también digo, lamentablemente, por falta de decisión política del actual gobierno, que tenemos que también decirlo, porque creo que es algo que podemos mejorar en nuestra próxima gestión y no hay que dejar de nombrarlo. Y para hacer un poco de historia, como ustedes saben, en el 2005 el Consejo del Mercado Común decidió aprobar el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. Y lo que hizo fue adecuar el proceso interno de los Estados miembros para que puedan adoptar la legislación, tanto a nivel político como electoral, a los fines de cumplir con lo que establecía este protocolo. Que este protocolo tiene dos instancias. En primer lugar es esta representación indirecta, ¿no?, que los parlamentarios, ya sean senadores o diputados nacionales, hacen a la vez de parlamentarios del Mercosur. En este momento había 18 parlamentarios por cada uno de los países, y después, cuando se logra esta adecuación, que algunos países ya lo hemos logrado, como es Paraguay y Argentina. Paraguay en el 2007 ya elige a sus parlamentarios de forma directa, y la Argentina lo hizo en el 2014 con la ley 27210, y ahora lo haremos por segunda vez porque, como les comenté también anteriormente, en el gobierno de Mauricio Macri no se votó a los parlamentarios de forma directa. El Parlasur, por reglamento interno que está en el Atlas, tiene 10 sesiones anuales. A veces por pedido de los Estados miembros también se pueden sumar algunas más. Y el edificio, digamos, la sede central, está en Montevideo, en la ciudad de Uruguay. Tiene 10 comisiones permanentes. Yo presido la Comisión de Relaciones Exteriores. Tenemos comisiones de trabajo, salud, medio ambiente. Y bueno, un arduo trabajo que, además de las comisiones, también, digo, ustedes sabrán que nosotros no podemos formular leyes o normativas que sean vinculantes para los Estados miembros, pero sí son propositivas. O sea, nuestro cuerpo puede proponer dictámenes, informes, proyectos de norma, anteproyectos de norma para los Estados miembros, pero también lleva adelante otras actividades que no son menos importantes, como es, por ejemplo, el Foro contra el Hambre, el Observatorio de la Democracia, en el cual parlamentarios nuestros hacen de veedores en las elecciones de la región, lo cual esto es importantísimo porque sabemos también que nuestra región está permanentemente en jaque con la democracia, y nuestros parlamentarios están siendo garantes también de no solo la integración, sino también del cuidado de esta situación en la que estamos atravesando. Por otro lado, también contarles un poco cómo fue la situación de la Argentina. Entre el 2008 y 2014 hubo aproximadamente 30 proyectos, tanto en senados como en diputados, para poder ver de qué manera se iba a definir esta elección de los parlamentarios del Mercosur. La verdad que el proyecto de ley que se aprobó creo que fue de muy buena calidad institucional, porque se eligen 19 parlamentarios a nivel nacional, del Distrito Nacional, se eligen a través del sistema DON, y a su vez se eligen 24 parlamentarios en representación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces lo que vemos aquí es que se ha garantizado primero la minoría política y también la representación federal, que uno lo ve en el Parlamento. Cuando nosotros estamos sesionando y vemos que hay un parlamentario que es de Tierra del Fuego, un parlamentario de Salta, de San Luis, de Mendoza, realmente los temas de discusión y los aportes que se hacen a la integración regional es variadísimo, y no deja de sorprendernos hasta cuando entre nosotros hablamos de cuáles son las situaciones de los mercados de las provincias, de las migraciones de las provincias, y eso le da realmente un valor muy interesante y un plus a nuestro Parlamento. Bueno, este año, como ustedes saben, también se va a llevar adelante la elección de los parlamentarios del Mercosur. Creo que tenemos que hacer un arduo trabajo para que eso se conozca.
Afortunadamente, bueno, tenemos compañeros y compañeras, no solo en el Senado, sino en diputados que realmente están siendo militantes, no solo en las calles, sino también en la dirigencia política, porque es un poco lo que decía Franco, ¿no? Digo, hay muchos compañeros que hasta se dedican a la política y por ahí no apoyan, no acompañan o no conocen la tarea que estamos llevando adelante. ¿Estoy siendo muy verdadera? Ah, bien. Bueno, ¿por dónde iba? Bueno, esto, ¿no? Como que les planteaba, si volvemos a la elección indirecta, lo que vamos a tener es un gran retroceso. Y acá quería hacer una comparación, ¿no? Porque a muchos les gusta hablar de Europa y la Unión Europea y el Parlamento Europeo, ¿no? El Parlamento Europeo tiene 65 años de historia. Desde que se crea hasta que se elige directamente los parlamentarios pasaron 27 años. Tiene 65 años de historia, insisto, el Parlasur tiene 12 del Parlamento del Mercosur, entonces digo, creo que tenemos muestras y ejemplos cabales de que la integración es un proceso complejo, largo, arduo, pero no tenemos que abandonarlo. Es obvio que nosotros tenemos avatares de la política doméstica constantemente, ¿no? Lo vemos con Macri, lo vemos con Bolsonaro, lo vemos cómo cambió, por ejemplo, la composición en el Parlasur cuando era mayor los parlamentarios que pertenecían a Bolsonaro, que por ejemplo no querían que Bolivia, se incorporara plenamente en el Mercosur, y hoy el Senado de Brasil está a punto de votar la incorporación, a la plena incorporación de Bolivia, lo cual es un logro gigante para la región. Bueno, y para terminar, también reafirmar esto, ¿no? La importancia de que los parlamentarios del Mercosur somos los únicos que somos electos por la voluntad popular, que no podemos dejar de reivindicarla, que tenemos que reafirmarla y que tenemos que trabajar en conjunto para que esto siga sucediendo, para que este año se puedan votar los parlamentarios y para fortalecer esta institución que creo que es más que importante para la región y para la Argentina. Muchas gracias. Hola, ahí está. Bueno, no quería dejar de agradecer a las autoridades de la Cámara, a la secretaria administrativa María Luz Alonso, a los compañeros del Departamento de Comunicación Institucional, que trabajamos en conjunto el diseño, a la Dirección General de Cultura, que armó este stand increíble, a Agustín Castañeda, a Mariano Bertone, que recién lo vi que estaba por acá, que armaron este stand increíble que celebra los 40 años de democracia. Y por supuesto a la presidenta del Senado, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, por permitirnos y darnos la confianza y el espacio para hacer esto. Saludar también a Soledad Magno, que fue la directora general de Diplomacia Parlamentaria hasta hace poco, Natalia Tini, son las que le ponen praxis a esto, también a Julia y a Eva, que están ahí. Así que bueno, y les quería dar, si pueden dar 2 palabras, Juli y Marcel, que han hecho un trabajo de campo increíble. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En principio, agradecer a Fernando y a Franco por habernos dado espacio para hacer este trabajo. Creo que es un trabajo muy importante en términos de sistematización y de generación de información. Entiendo la importancia de contar con un observatorio. Me parece fundamental porque el observatorio construye información que está abierta a todas, a todos, y creo que lo que buscamos fundamentalmente a partir del observatorio es contribuir a que todas aquellas personas que están vinculadas con esta temática puedan acceder a esta información que está construida de manera rigurosa desde el punto de vista académico, y también quiero rescatar el grupo humano que forma parte del observatorio, porque creo que este trabajo, que fue muy difícil, cohesionó de una manera muy importante al equipo, porque nos apoyábamos unos a otros en momentos en que era como muy difícil continuar con este trabajo por lo complejo. Por último, me parece muy importante agradecer a las autoridades políticas del Senado de la Nación que han habilitado un espacio como el observatorio, que lo sostienen y que habilitan de esa manera a contribuir con información que lo que mejora es la calidad institucional de nuestro Senado, porque lo que se construye en el observatorio es información
que lo que busca es mejorar la toma de decisión de nuestros políticos. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Y bueno, Juli Flores, amiga, militante y santacruceña, además, doble valor. Gracias, Fran. A ver, bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. No tengo mucho más para agregar, porque soy la última del panel, a todos los que han dicho. En principio, agradecer a las autoridades, obviamente. A Fran, en primer lugar, por siempre sus ideas y sus aventuras en las que nos emprende, que son todo un desafío. A Fer también, por su infinita y extrema paciencia y por su brillantez académica que tiene, también, es verdad, es un gran académico. Y a todo el equipo de trabajo, la verdad que fue todo un desafío hacer este atlas, porque fue muy complejo, los organismos son de todo el mundo, hubo que hacer mucha búsqueda de información, de algunos hay mucha, de otros hay muy poca, hubo que hacer mucha traducción, que también es muy complejo, porque hay que ser riguroso con las traducciones para que no hacer cualquier macana. Y nada, lo hicimos, sí, fue difícil, pero lo hicimos con ganas, con empeño, con cariño, con mucho apoyo y soporte entre nosotros. Y bueno, ahí está el resultado, esa maravilla que está ahí, porque para nosotros es como un hijito tenerlo ya cuando lo vimos impreso. Bueno, 2 hijos más o menos. Sí, es enorme. Así que nada, estamos contentos de haberlo hecho y nuevamente gracias por la oportunidad y vamos a seguir trabajando. Gracias. Para hacerse del Atlas, nos escriben un correo electrónico a internacionales@senado.gov.ar y lo van a poder pasar a retirar. Son contados los ejemplares, desde ya que son gratuitos. Así que por eso hacemos ese sistema de a pedido y no repartirlos. Vamos a hacerlo llegar también a través de los senadores a todas las provincias para que estén en bibliotecas de escuelas, en bibliotecas populares. Es un material muy rico, así que bueno, de esa manera nos lo piden. Muchas gracias a todos por haber venido, a los compañeros que bancan siempre y pongamos en valor los parlamentos en momentos en donde quieren vapulear la democracia. Vamos con más democracia y en ese sentido los parlamentos son la columna vertebral de la democracia, así que a fortalecer los parlamentos. Muchas gracias. Es un trabajo muy ambicioso, es un compendio de la totalidad de los organismos parlamentarios internacionales que existen en todo el mundo. Es un trabajo realmente muy ambicioso y tiene una división del trabajo que hace que metódicamente se pueda comprender un poco este mundo de la diplomacia parlamentaria y de los organismos parlamentarios en particular, y hace mucho hincapié en los organismos parlamentarios regionales, es decir, de Latinoamérica, y sobre todo en los que Argentina participa. ¿Cuáles son las diferencias, o por lo menos las más grandes, entre los distintos parlamentos internacionales, que son varios? Hay 2 diferencias muy grandes. Hay algunos de ellos que están conformados por parlamentarios nacionales, es decir, diputados, diputadas, senadores o senadoras que cumplen una función en su país y luego también tienen la función de representar al país en ese organismo parlamentario internacional. Y luego tenemos parlamentarios supranacionales que son elegidos específicamente para eso. Los casos más emblemáticos son el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, y el Parlamento de la Unión Europea, por citar 2 que son conocidos. Y también, bueno, destacar la importancia de que, por ejemplo, hay acuerdos marco, leyes marco, que luego también son ratificadas por los países, ¿no? A puertas adentro de los países que integran esos parlamentos. Correcto, esto es algo que se está empezando a denominar el derecho indicativo, que son intercambio de prácticas legislativas que han sido buenas en un país y se recomiendan para el otro, o son leyes modelo que se entiende que si se sancionan en un conjunto de países son más efectivas. Te doy un ejemplo muy claro que está en boga, el de la ley de etiquetado frontal, que tiene estos octógonos que todos vemos. Vos vas a Uruguay, vas a Chile y ves exactamente los mismos octógonos. Es una ley modelo que emanó del Parlatino, del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
Hay mucho desconocimiento sobre cuáles son los parlamentos mundiales y en cuáles también participa la Argentina. Y en este sentido, el Parlamento del Mercosur, o el Parlasur, en el cual yo tengo el honor de estar integrando, también es cierto de que es uno de los más importantes porque es el que tiene, o el único que tiene elección directa de los miembros del Parlamento, por lo cual es la voluntad popular la que justamente define los parlamentarios. Y hacemos un trabajo muy grande de integración regional que muchas veces es boicoteado justamente por algunos gobiernos neoliberales, pero bueno, creo que hay que poner en valor y también destacar que esta actividad, esta presentación del Atlas se haya hecho en esta Feria del Libro, ¿no? Donde está cerca del pueblo, cerca de la gente, en donde la gente puede pasar, escuchar, interiorizarse sobre lo que está sucediendo, así que bueno, muy contento y muy conforme con el trabajo que se ha realizado. También con el eslogan de los 40 años de democracia siempre. Claro, bueno, eso es importantísimo también reconocerlo porque también hablábamos de eso, ¿no? Cómo se intenta poner en jaque justamente las democracias de las regiones, no solamente en la Argentina, sino en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Paraguay, en Uruguay constantemente. Así que bueno, estamos en el contexto más que adecuado para hacer la presentación de este Atlas que llevó mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte del Senado de la Nación, así que bueno, felicitar a los compañeros que estuvieron a cargo. Decías que bueno, es el único parlamento, el Parlasur, son elegidos por el pueblo este año, se eligen también y cuáles son las expectativas. Sí, la convocatoria salió hace un mes aproximadamente en el Ministerio del Interior y bueno, las expectativas son obviamente que la gente participe en las elecciones, que la participación sea masiva, pero también que conozca cuál es el rol de los parlamentarios, así que quienes estamos en funciones y bueno, quienes estarán también en campaña o para candidateados para este lugar, justamente creo que será el rol, ¿no? Dar a conocer cuál es la tarea y la labor y que la gente apueste a la integración, crea en la integración y bueno, que podamos seguir fortaleciendo el Parlamento.